Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Economía para la Vida. En esta oportunidad hablaremos sobre el tema la liquidación laboral. Hoy nos acompaña el gerente general y economista del Grupo Cisco. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sofía? Muchas gracias por la invitación. Aquí pues estando a tu disposición para las consultas que tú requieras en temas económicos. Muchas gracias, Pedro. El tema de la liquidación laboral es un tema que nos han estado recomendando que toquemos en este primer programa porque muchos a veces nos retiramos de un trabajo y no sabemos cuánto debemos recibir por nuestra liquidación. Pero para empezar queremos saber qué es la liquidación laboral. Todos los ingresos que debe percibir el trabajador por concepto de beneficios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las vacaciones, si se le deben gratificaciones, algunas remuneraciones truncas, etcétera, ¿no? Entonces, la metodología de hacer ese cálculo es lo que nosotros le llamamos la liquidación de beneficios laborales. También nos han estado preguntando sobre qué conceptos la puede retener la empresa al momento que se nos da la liquidación. Efectivamente, a veces muchos trabajadores cuando reciben una liquidación, su expectativa es menor cuando la ven porque han habido algunas retenciones que le han hecho, ¿no? Obviamente estas retenciones tienen que estar normales por ley. La primera de ellas es la retención de quinta categoría, que se le tiene que retener por ley cuando su sueldo percibe un tope. Tenemos los descuentos por las contribuciones sociales, por ejemplo, el de salud. Tenemos los descuentos por sistemas pensionarios, sea AFP o NP. Tenemos otros conceptos no muy usuales, pero se dan, que son las pensiones alimentarias, cuando a veces el trabajador le han iniciado un juicio de alimentos y por disposición del Poder Judicial disponen que la empresa le haga la retención debida, ¿no? Entonces esos son casi los conceptos más usuales que se les descuentan a los trabajadores en el momento de la liquidación. Otra pregunta también interesante, ¿cómo se puede calcular la liquidación? Bueno, previamente a esto hay que tener en claro dos cosas, ¿no? Primero, sabemos que en este país existe dos regímenes laborales. Tenemos el régimen laboral general y el régimen laboral especial. Este último se subclasifica en dos categorías, microempresa y pequeña empresa. Entonces, vamos a tener en buena cuenta tres tipos de liquidación, dependiendo en qué régimen se encuentre el trabajador. Hay que tener bastante claro en eso, porque hay diferencias. Entonces, por ejemplo, tenemos, para hacer esas tres diferencias, vamos a poner régimen general, microempresa y pequeña empresa. ¿Cuáles son los conceptos laborales que se pagan? Usualmente tenemos las vacaciones, las gratificaciones de julio y diciembre y el CTS, que es la compensación por tiempo de servicio por año laborado. Por ejemplo, en el régimen general, el primer concepto, que son las vacaciones, se le paga una remuneración por 30 días, ¿no? Que es el descanso remunerado por 30 días cada año laborado. En el especial, en la micro, solamente es 15 días, o sea, estamos hablando de una reducción del 50%. Lo mismo sucede para la pequeña empresa. En el concepto de compensación por tipo de servicio, en el régimen general sí se da el 100%, que es una remuneración. Okay. En cambio, en el régimen especial, en lo que es microempresa, no existe. Y lo que es pequeña empresa, solamente el 50%. Vamos al tema de las gratificaciones de julio y diciembre. En el régimen general son dos gratificaciones, la de julio y la de diciembre, que se dan dos sueldos. En cambio, en el tema especial, en microempresa, no existe la gratificación. O sea, no está obligado la empresa a entregar gratificación. Y en el especial, el 50%. Entonces, si te das cuenta, existen grandes diferencias. Ahora, vayamos a términos cuantitativos, ¿no? Porque eso es lo que le interesa a la gente. Es importante también. ¿Cuál es la diferencia en términos de monto? A qué empresa pertenecemos y poder reclamar nuestros derechos. Así es. Entonces, partiendo que ya sabemos qué régimen laboral, porque la empresa lo tiene que demostrar al trabajador, vamos a cuantificar. Pongamos en el escenario de un trabajador que trabaja un año, que gana un sueldo mínimo que es 8.50 y que tiene asignación familiar que es 85 soles, que es el 10% de la asignación familiar. En buena cuenta, este trabajador, su sueldo vendría a ser 8.50 más 85, estamos hablando de 935. ¿Qué le corresponde en términos de beneficio? Le corresponde unas vacaciones, que es un sueldo, un CTS, que es otro sueldo, y dos sueldos por concepto de gratificación de julio y diciembre.
En buena cuenta estamos hablando de 4 sueldos. Y en 4 sueldos estamos hablando de, sumamos esas 4 remuneraciones, estamos hablando que va a recibir una liquidación de 3.740. 3.740. Así es. Vayamos a la pequeña empresa, dentro de la otra categoría de la MIPE. En la categoría de la MIPE, su sueldo, su liquidación será 1.700, porque, ojo, todo es en un 50%. Y si vamos a la categoría más baja, que es la microempresa, solamente sabemos que se le está reconociendo 50% de vacaciones y eso lo valorizamos, sale 425. Ojo que la microempresa no tiene asignación familiar. Es por eso que solamente se le saca sobre el 50% del sueldo mínimo. Entonces, si se dan cuenta, hay enormes diferencias entre la microempresa, pequeña empresa y régimen laboral general. Esto no es una discriminación, porque así podría verse, sino que esta es una normativa que el Estado ha dado a las pequeñas empresas para incentivar la formalización progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Que si bien es cierto, ahora soy microempresa, mañana seré pequeña y luego más tarde seré gran empresa, entonces los beneficios laborales irán ascendiendo. Entonces poco será la idea del Estado. Muchas gracias, ya sabemos los consejos que nos ha dado el economista Pedro, a tenerlos en cuenta, saber diferenciar a qué tipo de empresa pertenecemos para poder reclamar nuestros derechos.